El tema para esta mañana es y San Juan 1, verso 14, la fracción en donde dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo, ¿por qué busqué esta canción? Yo les decía que, más bien les dije, cuando yo voy a la escuela, pues tengo música de varias, depende de cómo me sienta en el día. Y me acuerdo que esta canción cuando la escuché la primera vez iba yo ahí pasando por el frente del estadio y pues me va dando el sol, diario me da el sol en la cara. Este, pero ese día que yo lo estaba escuchando estaba nublado, pero entre nublado y con el sol, como cuando el contorno de las nubes se dibuja con el sol. Entonces yo iba escuchando esta canción y veía precisamente eso, ¿no? Y como decía Pati ahorita, como decía mi mamá, ustedes leen el credo y todos sabemos. Este, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y uno conoce a Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, glorioso, majestuoso, todo lo que los adjetivos y superlativos que lo podamos dar a nuestro Dios, los conocemos. Pero hay veces que falta eso que le pasó al hermano. Sí, Dios es todo eso. Pero como ese Dios grande viene en mí. Y cuando uno estudia, por ejemplo, cuando varias personas, ustedes saben, cada pueblo tiene sus dioses, siempre se ve algo claro y ustedes se van a dar cuenta. Los dioses están aquí y el hombre con su desgracia está aquí abajo. Y precisamente el tema de hoy es ese, y habitó entre nosotros. Decía una persona que estudiaba acerca de esto, Dios es un Dios tan grande, Dios es tan poderoso que se hizo hombre. Y precisamente este canto se me hizo muy interesante verlo porque toda la gloria, toda la majestad de Dios, dice, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Y vamos a olvidarnos en un momento teológico y muy doctrinal. No es precisamente lo que decía Pati, lo que decía la hermana Pedraza. Todo lo que Dios era y se propuso en su corazón para nosotros, sucedió en Jesús. El amor de Dios se resumió en el rostro de Jesús. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué Jesús? Y entonces por eso precisamente tomaba esta fracción del Evangelio y habitó entre nosotros. Porque eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y habitó entre nosotros. Yo les preguntaré, ¿cuál es el propósito de que Jesús viniera a la tierra con nosotros? O sea, ¿qué vino? El pastor Raúl nos lo ha dicho tantas veces. Vino por nosotros. Pero, ¿con qué propósito? ¿Qué más? Vámonos a un momento específico. ¿Para qué la cruz? Para perdonar nuestro pecado. Yo puse aquí en dos palabras, en dos frases, redimirnos del pecado y restaurarnos a la estatura del varón perfecto, según dice San Pablo. Porque luego pasa esto que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Todo se queda en que Jesús me salvó, perdonó mi pecado y ya. ¿Y lo demás? O sea, ¿y dónde queda o hasta ahí se queda lo que el Señor hizo en la cruz? ¿No?
Por eso la segunda parte es muy importante, y restaurarnos y exaltarnos. ¿Qué se restaura? ¿Qué es algo que se restaura? Lo que se deterioró. Sí, tengo un pedazo de muro roto, lo voy a restaurar, regresándolo a la forma original que tenía. Y muchas veces, ustedes se fijan, cuando se restaura una obra de arte, pues la echan a perder, porque queda mejor de como estaba. Pero al hacerla mejor, hablando de una obra de arte, al dejarla mejor de como estaba, pues se echa a perder, ¿no? Por ejemplo, la Venus del Nilo, ustedes la conocen, ¿no? La estatua que no tiene brazos. Si uno la restaura y le pone brazos, pues va a quedar bonita. Pero ya no es la Venus del Nilo. Bueno, no estamos hablando, nosotros no somos tan obras de arte para que nos la creamos. Pero el Señor precisamente va a hacer eso, al contrario de una obra de arte. Nos va a restaurar, en primer lugar, pero no nos va a dejar así. Nos va a dar el plus. Y este es el propósito del Señor Jesús en medio de nosotros. Y ahora, ¿redimirnos de qué? Y entonces, ya que tenemos claro que es del pecado, ¿por qué del pecado? ¿Por qué redimirnos del pecado? Porque hay cosas humanas que dañan nuestra vida, ¿no? Entonces, en el momento pareciera que son buenas, son agradables. Pero, ¿qué produce el pecado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué Jesús vino a redimirnos del pecado? Vamos a leer en Génesis 3, versos 22 al 24. Dice el Señor, y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué es lo que produce entonces el pecado? ¿Qué es lo que produjo el pecado en este primer momento que acaba de decir Jani? Pues alejarnos de Dios. Y una de las cualidades de Dios, o de lo que es Dios en sí mismo, decimos que Dios es vida, ¿no? Dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si hay vida en el Señor, ¿qué es lo que produce el alejarnos del Señor? Ahora sí, como en matemáticas. Si no es esto, pues entonces es lo otro. Y eso fue alejarnos del Señor. Lo que el pecado hizo, lo que Satanás hizo a través del pecado, fue alejarnos de Dios, de tal manera que estando lejos de Dios, que es vida, pues la consecuencia es la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Dice por allí la ley: la paga del qué. Entonces, pero fíjense, vamos a analizar este versículo muy claramente. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿De dónde viene la dádiva? ¿De quién viene? ¿De quién procede la dádiva? De Dios. Dios es el que da la dádiva de la vida eterna. Pero fíjense este versículo, por eso la palabra se analiza palabra por palabra. La paga del pecado es muerte. ¿Está mencionando el Señor allí? Si dijera la paga ante Dios del pecado es la muerte, entonces, ¿a quién le debemos? ¿Con quién es el que nos mata en este entendido?
¿quién es el que nos castiga con la muerte? Pues Dios. Pero no, ¿verdad? Dice, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero, aún con esta situación, la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Sí vamos entendiendo esto? Entonces vamos a ver en el versículo 22 específicamente. Dijo el Señor, fíjense qué interesante, ¿ustedes han notado alguna vez que el Señor habla en plural? ¿Por qué será? Porque se equivocaron. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, decimos que la muerte en este entendido, digamos, es la consecuencia del pecado, sí, porque nos alejó de Dios. Pero hay una cosa más hermosa que esto, y véanlo ustedes en este versículo. La muerte es el medio que Dios usó para frenar el pecado. Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente. Dios utilizó a la muerte como medio para frenar el pecado. No es un castigo. No es un pecaste, con mi rayo destructor te aplasto. Dios utilizó la muerte para frenar el pecado. Y veanlo ustedes ahí en el versículo, al final del versículo. No sea que extienda su mano, coma del fruto y eternamente pecando. Hermanos, si el Señor no hubiera utilizado la muerte para frenar el pecado, de entrada seríamos eternos, ¿sí? Seríamos eternos, pero en pecado. O sea que ya valimos para siempre en nuestro pecado. Ay, perdón. Para siempre en nuestro pecado. Qué malo es el Señor que dejó la muerte, ¿verdad? No. El Señor utilizó la muerte para frenar el pecado. ¿Sí? Y una vez que haya sucedido esta muerte, no nada más se queda allí. ¿Qué dice la segunda parte del versículo que decíamos? Más la dádiva, Dios, es vida eterna. Sí, el Señor estipuló que la consecuencia del pecado, como para frenarlo a sí mismo, iba a ser la muerte. Pero no nada más ahí se queda, sino que la dádiva de Dios es vida eterna. Y esto se aplica en muchos sentidos. Y ahí entra Jesús. Jesús, ¿qué tuvo que hacer para darnos vida? Nuestro Dios, a través de la muerte de su Hijo, nos dio vida a nosotros. A través de la muerte de Jesús, el Señor ya no nada más frena el pecado. ¿Se acuerdan ustedes que dice que era necesario que un varón perfecto muriera? Dice, si ustedes se fijan por ahí en Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, en pocas palabras, que sea como los otros. O sea, no es como nosotros. El Señor Jesús fue diferente a nosotros precisamente por esta razón. Nuestra muerte como humanos frena el pecado en nosotros, pero nada más. Pero el Señor, a través de un sacrificio perfecto, no nada más frenó el pecado de la humanidad, sino que ¿qué? Lo destruyó. Y estamos hablando aquí, hermanos, de un primer momento antes del Señor, la profecía. ¿Quedó claro entonces, hermanos, qué es
¿Qué es la muerte? Y es importante que tengamos esto bien en cuenta, bien en cuenta. Cuando el Señor nos llama a su presencia, vamos a ver ¿por qué el Señor lo hace? ¿Por qué el Señor nos lleva a su presencia? Fíjense, hermanos, nosotros en esta vida nunca vamos a poder gozar de la presencia del Señor si no morimos en primer lugar. Y no estoy hablando de los santos en luz nada más. Ellos ya lo están gozando tal cual como es, pero no nada más me estoy refiriendo a eso. Si Patty sigue siendo Patty, mientras que siga siendo Patty y no sea Jesús morando en ella, no va a disfrutar la plenitud de Dios en ella. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Es necesario, pero mientras uno quiera seguir siendo yo, es necesario morir, dice el apóstol San Pablo, despojaos del viejo hombre. Es necesario morir a este mundo para renacer en Cristo Jesús. Entonces vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vemos qué diferencia es la muerte, ¿verdad? Fíjense, cuando yo hablaba acerca de las personas que ruegan a Dios por sus muertos, por los que hacen alguna cosa para que las personas salgan del purgatorio, antes que una discusión que podríamos llevar a un nivel teológico, yo me quedo en un primer plano y diría yo, ¿por qué necesitas pedir por alguien que ya no vive? ¿Que no confías en lo que Dios hizo? ¿Qué crees que Jesús, cuando murió por esta persona, necesita ayuda tuya? Y hermanos, ¿por qué la gente pide por sus muertos? Porque para ellos la muerte es un castigo. De tal manera que Dios nos castiga y nosotros vemos la resurrección como que el Señor se arrepintió de castigarnos. Y no. Vamos a ver más adelante lo que es la resurrección. La muerte no es un castigo. Es el medio que Dios usó para darnos vida. Punto. Frenando la muerte misma, frenando con la muerte el pecado. Fíjense cómo por eso precisamente cuando el versículo dice la paga del pecado es muerte, pero eso está ajeno de Dios. O sea, Dios no nos está haciendo, no nos está cobrando. Dice, sí, la consecuencia del alejamiento de Dios, que es vida, es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y que nos quede bien claro esto. Por eso estos versículos son importantísimos. No vaya a ser que extiende su mano y se cancele por completo la posibilidad de ser redimido. Entonces, mejor lo saco. Sí va a tener que morir, pero un día yo voy a hacer lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hasta aquí estamos al nivel de las profecías. Vamos a repasar todo lo que el ministerio del Señor Jesús. Ahorita acabamos de ver entonces la profecía. Qué bonito, ¿no? El Señor viene a redimirnos de la muerte y del pecado. ¿Qué es la muerte? Ya lo dijimos. ¿Qué es el pecado? Ya lo dijimos. Siguiente punto. ¿Cuándo fue elaborado este plan? O sea, ¿desde cuándo Jesús dice que se despojó a sí mismo? O sea, ¿desde cuándo aparece esto? ¿Desde que hace 2000 años? Desde que el Señor, por eso hablo en plural, desde la eternidad, ya estaba todo
acomodadito. Los profetas ni habían existido. María ni siquiera, ni en sus abuelitos existían. Pero el plan de salvación ya estaba allí. Y yo lo compararé esto con el nivel espiritual nuestro. Desde antes que nosotros creamos, el Señor ya tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. El que nosotros estemos aquí no es ni coincidencia, no es ni nuestra elección, no es ni nuestro logro, es el plan del Señor para cada uno de nosotros. Yo no sé por qué de Puebla trajo al pastor aquí y nací yo aquí. Yo no sé por qué de, ¿cómo se pronuncia? Cocoyoc, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué la hermana Pedraza conoció al señor Pedraza? El Señor ya tiene planeado todo desde antes. Ay, tengo cáncer. Y Dios, se me pasó. No me acordaba. No, el Señor tiene planeado todo, todo. ¿Se acuerdan que si un cabello de nosotros se nos cae, el Señor lo sabe? Él no es nosotros. Él sabe todo. Entonces, desde antes de que todo, la caída del hombre, los profetas, desde antes de que todo eso sucediera, ya estaba diseñado un plan de salvación. ¿Verdad? Génesis 1, lo que acabo de leer, 2, 3. Y fíjense, dejen de imaginárselo muy mitológicamente, pónganse a ver su vida. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿A quién le suena su vida? La mía no, porque la mía está muy ordenada. Bueno, vean, ahí está su vida. No nada más está desordenada, sino que aparte está vacía. Pero el Señor sigue allí. Y lo más sorprendente es lo que dice a continuación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto ya lo he dicho varias veces, hermanos. ¿Cuál es la primera referencia de Jesús en la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera referencia de Jesús? ¿Sí? Ajá. No tan simple. Génesis 3, la primera referencia de Jesús, para que lo tengamos en nuestra cabeza. Génesis 1:3, la primera referencia de Jesús. No estoy hablando ni de la luz, ni de nada. No estoy hablando de un verbo conjugado en presente. Y dijo Dios. Ahí está Jesús. Váyanse a Juan, capítulo 1, lo que acabamos de leer. San Juan 1:14. Dice, y aquel. Y si nos vamos más antes en ese mismo capítulo, en San Juan 1, dice, en el principio era el verbo. Más correctamente, cambiémosle por palabra. En el principio era la, y la era con Dios, y la, y dijo Dios. Ahí está Jesús. ¿Sí? Entonces vamos claros aquí, ¿no? El Señor profetiza en Génesis, Génesis 3, los versículos, el versículo 15, Génesis 3:15,
el Señor, nuestro Dios, está profetizando. Bueno, no está profetizando, está diciendo la redención de la humanidad. Ahí está descrito en primer lugar el plan de salvación. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el plan de redención. Como que no aparece, ¿verdad? Porque no dice Jesús, no dice ninguna cruz, no dice de nada de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la enemistad? Ahí va a estar la serpiente. La serpiente va a seguir existiendo al lado de la mujer. Pero ¿qué hizo la serpiente con Eva? Se acercó y vamos a verlo en términos simples, se hicieron amigas, ¿verdad? De tal manera que como se hicieron amigas, pues la serpiente luego convenció a Eva. La serpiente sigue allí. Pero dice el Señor, y pondré, no pongo, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente sigue allí, pero la palabra importante es la enemistad. Y ahorita vamos a ver la razón de esto. Yo les pregunto, bueno, si el plan de salvación estaba antes de que esto pasara, si el Señor ya planeó salvarnos antes de que pequemos, yo les preguntaré, entonces ¿para qué lo permite? O sea, si decimos que Dios sabe todo, verdaderamente, entonces ¿para qué dejó que pasara todo esto? Más fácil era evitar todo. ¿Y para qué sacrificar a Jesús? ¿No? En un plan bien diseñado y bonito. Yo digo, ¿para qué dejó que pasara esto? Piénsale, ¿para qué? Si el Señor ya le iba a ayudar a Patty en su problema personal, entonces ¿para qué deja que pase? Si el Señor iba a intervenir en esto, en nuestra situación de congregación ahorita, entonces ¿para qué deja que lo hace? ¿Para qué deja que suceda? Hay una cosa que en Génesis 1, 26 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los cielos en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra... ¿Cuántos puntos son? Imagen, semejanza. Pero fíjense bien el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué falta? Es que Moisés se le fue. No se le fue. Hay algo allí. Hay algo allí por lo que el Moisés no puso la semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? Todo lo que nos diferencia de los animales. Y no estoy hablando de la razón, no estoy hablando del ser bípedos, no. ¿Qué nos diferencia de los animales como seres humanos? Hablando conceptos como por ejemplo la justicia. Un perrito no puede vivir injustamente ni puede cometer injusticias
Porque pues no conoce la justicia o la injusticia. Un perrito llora cuando tiene hambre, pero no le reclama a uno, es que es injusto porque no me das de comer. No, llora porque tiene hambre. Y si alguien más le da de comer, pues. Cosas como el amor, los animalitos sienten, pero un amor al nivel de nuestro Dios. Y un concepto importante a lo que vengo todo esto: libertad. Mucha gente, cuando ve los animales de los circos y todo eso, uno pelea la libertad de los animales, y es bueno porque el Señor los hizo para que vivieran en donde les toca vivir, pero un animalito en sí no vive preso. Mi perro que está amarrado allá afuera no está preso, porque nunca fue libre, no conoce el término libertad. Cuando uno ve a los animalitos en las praderas, uno ve allí, mira, ese animalito es libre, pero el ciervo no va corriendo diciendo soy libre, soy libre, soy libre, no. Ni el perrito aquí sufre porque está preso. Llora porque quiere estar aquí conmigo, pero no porque esté preso. Entonces esta es la palabra clave. Si Jesús iba a ser enviado ya, si Jesús ya estaba planeado, entonces ¿para qué Dios permite que todo esto suceda? Esa es la palabra. Libres. Entonces, ¿con qué propósito? Para terminar esto, apenas vamos a la profecía y vamos a llegar al nacimiento. ¿Para qué nos hizo Dios? Porque esa es una buena pregunta que se puede uno hacer. Decimos, Dios, la ciencia dice cómo fuiste. Antes éramos simios, fuimos evolucionando hasta lo que somos ahora. De repente un conjunto explotó, los elementos se fueron constituyendo como tales y hoy estamos aquí. Ese es el cómo. Pero yo les preguntaré, ¿para qué Dios nos hizo? ¿Cómo que para qué? Viene la respuesta, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Santísima Trinidad, y con esto termino hoy, es una unidad de tres. Unitas. Trinidad. Y esta unidad tiene una característica importante que se llama San Juan, 1 de Juan 4:8. Esta unidad tiene una característica importante que está en 1 de Juan 4:8. Dice, o 16. El que no ama, Ajá. no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ajá. Ahí está. La Santísima Trinidad es una unidad que se caracteriza por una cosa que se llama amor. El Padre ama a su Hijo y el Hijo ama al Padre y viven en amor y en la comunión del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos planeó en su magnificencia, lo hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos gozarnos con Él de esta perfecta unidad en amor. Y eso nos debe quedar bien claro, clarísimo. El Señor nos creó con el propósito de que como seres creados participáramos y compartiéramos esa relación de amor con Él. Ese es el propósito. Y vean ustedes a Adán y Eva, ¿cómo vivían?
Ellos no vivían así como... ¿Se acuerdan que a Dios nadie le vio jamás, ni siquiera a Moisés? Ellos no vivían así. Ellos no vivían, digamos, groseramente hablando, imaginándose a Dios. Ellos veían a Dios cara a cara, platicaban con Dios cara a cara. Estaban en esta relación, en esta comunión de amor. ¿Sí? Y vemos entonces cuál es nuestro propósito como criaturas: compartir en plenitud esta comunión con Dios. Pero yo les preguntaré una cosa. Vamos a bajarnos al nivel humano. ¿Puedes forzar que te ame? Hermana, ¿usted forzó a Karime para que la ame? Ámame. Ándale, ámame porque te castigo y nos dará besitos, nos dará todo, pero no nos va a querer. Los niños son muy curiosos. A los niños no se los engaña. Si a un niño lo tratas feo, el niño no te va a querer. Y si el niño te quiere, aunque digan es que le hace esto, es que le hace el otro, es que le hace quién sabe qué, si el niño te quiere, entonces concluimos, el amor no se forza. Yo no puedo forzar a alguien a que me ame. ¿Qué es amar a alguien? Yo amo a alguien porque me forzó esta persona. ¿Por qué lo amo entonces? Porque yo quiero. El niño ama porque el niño quiere. Si yo amo es porque yo quiero. Y por eso Dios nos hizo libres, para que nosotros, en el ejercicio pleno de nuestra voluntad, ¿qué? La amáramos. Si no, Dios no hubiera hecho autómatas. Dios, bien, así como los dibujó, pudo habernos diseñado para amarle, como los ángeles. Los ángeles están hechos para eso, para servirle, para alabarle, para gozarse. Los ángeles tienen ese propósito. Le sirven, le obedecen. Pero el Señor nos hizo libres con ese propósito. ¿Cuál propósito? Y el Señor no forza a nadie. Dice Apocalipsis: he aquí estoy a la... Si, luego que dice lo más importante, la segunda: si alguno y abre la puerta. El Señor nos trae, nos jala las orejas, nos reprende, pero nunca nos obliga a amarlo, porque el Señor nos hizo libres. Y ese fue nuestro problema, nuestra libertad. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas? Ninguna. Quedó que la muerte ya entonces no es un castigo divino, ¿verdad? Y yo solo tenía la mesa de que es la parálisis de eso. No lograba. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos en la profecía. Vamos a ir, y habitó entre nosotros. Vamos a ver todo el ministerio del Señor. ¿Sí? Y apenas vamos a la profecía, nosotros todavía ni empezamos. La próxima clase vamos a ver el nacimiento de Jesús y después su bautismo. ¿Sí? Porque todo esto sucedió no nada más para que viéramos qué histórico es Jesús. No, todo esto sucedió con el propósito para que, así como está sucediendo en el Señor,
como sucedió en el Señor Jesús en su ministerio, suceda en nosotros. Y ustedes ya lo vieron, y la tierra estaba ordenada y vacía. Así estamos al principio. ¿Sí? Y cuando veamos el nacimiento de Jesús, vamos a ver que es necesario que Jesús nazca en nosotros. Todo esto son mensajes que se debieron haber dado desde Navidad. Todo esto debemos saberlo para entender en plenitud, pues a qué vino Jesús. Y por qué nació en Belén, por qué nació a fuerzas de una virgen, por qué no nació en otra familia, ¿sabe dónde? Entonces es necesario ver todos estos detalles. ¿Qué se llamamos o no le llamamos? Y luego vamos a ver, porque luego aquí quedó que yo decido amarte, ¿verdad? Sí. Quedó muy claro, ¿verdad? Porque Y no si, si el pastor Milton me oyera, me daría una patada. Pero no es el chiste, ¿verdad? Vamos a ver ahorita nuestra voluntad, por qué fue el pleito. Y en esa voluntad todo se echó a perder. ¿Dudas? Ahí podría ser cuando invitamos a alguien y por más que le hablamos de, por ejemplo, un hermano, y vamos y dice no quiero y te dice, mira, para llevarnos bien y ahí te lo de política ni de Dios. Así de simple. Y no lo puedo obligar a que venga